Good evening. Buenas noches. First of all, thank you so much for your love and your hospitality. Primero que todo, muchas gracias por su amor y su hospitalidad. Your acceptance of us has been very heartfelt. Su aceptación hacia nosotros ha sido tanta que derrite nuestro corazón. So thank you very much. Así que muchas gracias. It's been especially a good privilege to be in this church. Ha sido un privilegio pero muy especial de haber estado en esta iglesia. You have tremendous pastors. Ustedes tienen unos pastores bien tremendos. And they, you will have to search many kilometers to find as good a pastors as this. Tú tendrías que buscar por muchos kilómetros para encontrar unos pastores tan buenos como estos. So thank you for your invitation. Así que muchas gracias por la invitación. The life of Jesus is fascinating. La vida de Jesús es fascinante. And as I have stated to you before, Y como ya se los he dicho a ustedes antes, the last verse of the book of St. John la última oración del Evangelio de Juan makes an acknowledgement. hace un reconocimiento. If all of the events of Jesus' life were recorded, Si todos los eventos de la vida de Jesús hubieran quedado registrados, it would hold more books than what could be held in the entire world. Habría quedado en muchos más libros que no hubieran podido ser contenidos en todo el mundo. But all we have is 129 events. Pero en lo que nosotros tenemos 129 eventos. Why only 129 out of what could be thousands? ¿Y por qué solamente 129 eventos de lo que pudiera ser los miles? There's mixed reasons. Hay varias razones mezcladas. There's been destruction of the scriptures by non-Christians. Ha habido destrucción de las escrituras por personas no cristianas. Some of the Caesars of the Roman Empire, they destroyed some. Algunos de los César del Imperio Romano destruyeron algo de eso. Different religions have destroyed them. Diferentes religiones han destruido algo de eso. And even disagreements within the Christian faith destroy some. Y aún en desacuerdo dentro de la fe cristiana, también ellos destruyeron algo. But God has preserved 129 that we now call the Gospels. Pero Dios ha preservado 129 que hoy nosotros los llamamos los evangelios. Why have these been preserved and not some of the other thousands? ¿Y por qué estos fueron preservados y no otros de los miles? In my opinion, En mi opinión, they have been preserved because God knew we would need these particular ones in 2024. Fueron preservados porque, en mi opinión, Dios sabía que estos eran los que nosotros íbamos a necesitar en este 2024. So looking into the future, Así que, mirando hacia el futuro, God said we will preserve these for those people. Dios dijo, voy a preservar a estos libros para estas personas. Now, some of these are
events that you have heard many times. Ahora, algunos de estos son eventos que ustedes ya los han escuchado muchas veces And some are not too many times. y otros no tantas veces. Tonight, we'll be discussing an event that you have probably heard many, many, many times. Esta noche vamos a discutir un evento que muy probablemente ustedes lo han escuchado muchas, pero muchas veces. The resurrection of the friend of Jesus, Lazarus. La resurrección del amigo de Jesús, Lázaro. But Pero we'll be approaching it from probably a different perspective than what you've Pero heard. nos vamos a estar acercando a este tema de una manera diferente, de pronto de la manera que tú lo has escuchado. So the story is found in the book of St. John, the 11th chapter. Así que esta historia está en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Now we will read verses 1 through 6 plus verse 14. Y vamos a leer primero del 1 al 6 y después el versículo 14. And then later we'll refer to another portion of scripture. Y luego más adelante me voy a referir a otra porción de la escritura. Ok, Juan 11 del 1 al 6. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pasemos al versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Throughout the history of the church, A través de toda la historia de la iglesia, it has been common knowledge that Lazarus was one of Jesus's best friends. es de común conocimiento de que Lázaro era uno de los más cercanos amigos de Jesús. Lazarus at this time was 30 years old. Lázaro en este momento tenía 30 años de edad And he had 2 sisters y él tenía 2 hermanas that is recorded. que están aquí registradas. Mary was 16 years old, María tenía 16 años de edad and Martha was 14 years old. y Marta tenía 14 años. The events that we read about today El evento del que acabamos de leer hoy took place in January the 20th of the year 31 AD. sucedió en enero 20 del año, what year? 31. Del año 31 después de Cristo. But the actual beginning of this story was many years before. Pero la realidad del comienzo de esta historia fue muchos años atrás. In the 4th century BC, En el 4º siglo antes de Cristo, the emperor of Persia made a decision. el emperador de Persia tomó una decisión. The Jews had been taken captive by the king of Babylon, Nebuchadnezzar. Los judíos habían sido llevados cautivos por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. And the Jews were held as captives or as slaves by Babylon. Y estos judíos fueron tomados cautivos, esclavos allá en Babilonia. Well, the Babylonians were overthrown.
pero los babilonios fueron destronados. They were overthrown by a combination of the Medes and the Persians. Fueron destronados por una combinación de los medas y los persas. And so the Jewish captives were then transferred from Babylon to Persia. Entonces los judíos cautivos fueron trasladados de Babilonia a Persia. And after a number of years, Y después de muchos años, God moved on the heart of the Persian emperor Cyrus the Great. Dios se movió en el corazón del emperador Jairo el Grande, Ciro el Grande. And the statement that God spoke to his mind and his heart was this: Y la declaración que Dios le habló a su mente y a su corazón fue esta: release your captives, suelta a tus cautivos, allow them to return to their home country. permite que ellos regresen a su país natal. This included the Jews. Y esto incluía a los judíos. Now, Cyrus gave them permission to return to their homeland. Ahora, Ciro les dio permiso para que ellos regresaran a su tierra natal Or to any place else that was under the control of the Persian Empire. o a cualquier otro lugar que estuviera bajo control del imperio persa. Those that were released Esos fueron soltados were Babylonians, por los babilonios, Greeks, griegos, Hittites, hititas, and many others, but the largest group was the Jews. y muchos otros, pero el grupo más grande eran los judíos. Now, about 1/3 of the Jews chose to stay in Persia. Pero un tercio de los judíos decidieron quedarse en Persia. Another third did return to what became Israel. El otro tercio regresó a lo que llegó a ser Israel. And there they rebuilt the walls of Jerusalem. Y allí reconstruyeron las murallas de Jerusalén. They reconstructed the temple, which was called the Temple of Zerubbabel. Ellos reconstruyeron las murallas del templo que se llamaba el templo de Zorobabel. And so they did reestablish their homeland. Entonces ellos se restablecieron en su tierra natal. But there was another third, Pero hubo otro tercio. and they settled in Egypt. Y ellos se establecieron en Egipto. At that time, Egypt was under the control of Persia. En ese tiempo, los egipcios estaban bajo control de los persas. Now, at that time, Alexandria did not exist. Ahora, en ese tiempo, Alejandría no existía. Alexandria was founded by Alexander the Great. Alejandría fue fundado por Alejandro el Grande. And so we were still 100 years before Alexander's birth. Así que nosotros todavía estamos 100 años antes de el nacimiento de Alejandro. So these Jews that elected to go to Egypt, Así que estos judíos que fueron elegidos para irse para Egipto, Cyrus the Great gave them an island that was in the middle of the Nile River. Ciro el Grande les dio una tierra que estaba en medio del río The Nile River. en medio del río Nilo, And it was a very large island. y era una isla bien grande. Its length was 28 kilometers, Su largo era de 28 kilómetros and its width was 7 kilometers. y su ancho era 7 kilómetros. And it became the center of the Jewish society in Egypt that was in Persia. Y este llegó a ser el centro de la sociedad judía que alguna vez estuvo en Persia. And so they set up a society, and it was a typical Jewish society, just like it would be in Israel. Así que ellos establecieron su sociedad típica judía como si estuvieran en Israel. They even built a temple to worship.
ellos aún construyeron un templo para adorar. And they were satisfied to stay there under the rule of Persia. Así que ellos estaban satisfechos el estar allí bajo el gobierno de los persas. But these Jews began to compromise with their surroundings. Pero estos judíos comenzaron a ceder terreno un poco con las personas que tenían a su alrededor. They still worshiped the Lord God, Ellos todavía seguían adorando al Señor Dios, but they also began to honor some of the Egyptian gods. pero también comenzaron a honrar algunos de los dioses egipcios. They had their own celebrations. Ellos tenían sus propias celebraciones. Passover, Su Pascua, Feast of Tabernacles, la fiesta de los tabernáculos, Yom Kippur, el Yom Kippur and so forth. y más. But they also began to honor the Egyptian celebrations. Pero también comenzaron a honrar las celebraciones egipcias. Within 50 years, Y como en los 50 años, los siguientes 50 años, they became so integrated into Egyptian society that you couldn't tell the difference. que ellos comenzaron a integrarse tanto con la sociedad egipcia que tú no podías establecer la diferencia. And one of those was how they buried their dead. Y una de esas cosas era como ellos enterraban a sus muertos. Now, the Jews normally buried their dead within 24 hours. Ahora, los judíos normalmente enterraban a sus muertos en las siguientes 24 horas. And they would, during that 24-hour period, they'd prepare the body and then set it aside in a tomb. Y dentro de ese periodo de 24 horas le hacían la preparación al cuerpo y luego lo colocaban en una tumba. Well, the Egyptian Jews did not. Bueno, los egipcios judíos no. They chose to adopt the Egyptian method of burial. Ellos decidieron aceptar el método egipcio de enterrar. And we'll tell more about that later. Y les voy a decir un poquito más de esto más adelante. As the years went on, Mientras pasaban los años, Alexander the Great came and conquered much of the world. Alejandro el Grande vino y conquistó la gran mayoría del mundo. And then his empire was divided. Y luego su imperio fue dividido. And in the shadow of Alexander, Y a la sombra de Alejandro, the Romans began to rise in power. los romanos comenzaron a levantarse en poder. Before long, the Romans, a leader came to power. His name is Sulla. Antes de pasar mucho tiempo, un líder tomó el poder, apareció en escena y él se llamaba Sula. Now, he was not an emperor. Ahora, él no era un emperador. Rome was still a republic at that time. Roma era una república en ese tiempo, But he is very powerful. pero él era muy poderoso. And he became, unofficially, he became a unchallenged dictator. Y no oficialmente, él llegó a ser un dictador que era, nadie lo retaba. And under him, there were councils that were appointed by him to rule different parts. Y bajo él habían varios consejeros o cónsules que establecidos por él para gobernar en diferentes otras partes. One of those councils was Mark Antony. Y uno de esos cónsules era Marco Antonio. And he was in charge of what became Syria, what became the Galilee and Judea. Y él estaba a cargo de lo que llegó a ser posteriormente Siria, Galilea, Galilee and Decapolis and Judea. y Judea. And so Sulla absolutely hated Jews. Y Sula absolutamente
odiaba los He judíos. felt that the Jews were the root of all evil, of all problems. Y él sentía que los judíos eran la raíz de toda la maldad y de todos los problemas. He says, my objective in my life is to exterminate every Jew in the world. Y él dijo, mi objetivo durante mi vida es exterminar cada judío que existe en el mundo. And I will start with the Jews in Egypt. Y yo voy a empezar con los judíos de Egipto. So he put his plan into operation. Entonces él puso un plan en operación, en funcionamiento. And the whole world was prepared for a great slaughter of the Jews. Y todo el mundo estaba preparado para ver un gran asesinato de los judíos. But Mark Anthony intervened. Ahora, entonces, Marco Antonio intervino. Mark Anthony had a great grandmother who was Jewish. Marco Antonio tenía una bisabuela que era judía. And so he appealed to Skula. Así que él apeló a Sula. He said, don't kill them. Él le dijo, no los mates, Give them to me. dámelos a mí. I will take them from Egypt and I will settle them in my territory. Yo los voy a sacar de Egipto y los voy a establecer en mi territorio. So there was negotiations back and forth. Entonces hubo negociaciones de un lado para otro. Finally, in the year 63 BC, Y finalmente, en el año 63 antes de Cristo, it was determined that the Jews of Egypt could come under the authority of Mark Anthony. se determinó que los judíos que estaban en este lugar estuvieran bajo la jurisdicción de Marco Antonio. And so he began to transport the Jewish Jews into what became Judea. Entonces él comenzó a transportar a estos judíos a lo que llegó a ser posteriormente Judea. He settled them on the Mount of Olives. Y él los estableció, Mount of Olives. él los estableció en la montaña de los olivos. And he gave them the southeastern portion of the mountain. Y les dio a ellos la parte suroriental de la montaña. And they officially became wards of Rome. Y ellos oficialmente llegaron a ser sujetos a Roma. They built a town. They- They built a town. Ellos construyeron un pueblo. And the name of this town was Bethany. Y el nombre de este pueblo era Betania. And it's located on the southeastern side of the Mount of Olives. Y estaba localizado en la parte suroriental de la montaña de los olivos. Now, these people received special privileges. Ahora, estas personas recibieron unos privilegios especiales. No one was allowed to own property in Bethany unless you could trace your lineage to Egyptian Jew. A nadie se le permitía comprar tierra en Betania, al menos que tú pudieras comprobar tu linaje hasta los judíos egipcios. So that means that if you owned a house there, Eso significaba de que si tú eras el dueño de una casa allí, then your ancestry was Egyptian Jew. entonces quería decir que tus ancestros eran un judío egipcio. Lazarus, Mary, and Martha, the family, were Egyptian Jews. Entonces Lázaro, María y Marta, ellos eran judíos egipcios. They had a home in Bethany, Ellos tenían su casa en Betania and Lazarus was very distinctive y Lázaro era muy distintivo. because history tells us that Lazarus had the very first aid house for medical people. Porque la historia nos dice de que Lázaro tenía la primera casa médica para ayudar a las personas. It was called an almshouse. Se le llamaba la casa de las ayudas. If you were sick,
Si tú estabas enfermo or you had a disease, o tenías alguna clase de infección you needed medical attention, y necesitabas atención médica and you could not afford it, y tú no podías pagarla, then you would go to the almshouse. entonces te ibas para la casa de las ayudas. And Mark Anthony would make sure that you are treated with no fee. Y Marco Antonio se aseguraba de que tú fueras tratado sin que te cobraran nada. This was the very first medical humanitarian service. Y este fue el primer servicio médico humanitario. And Lazarus became very well respected and famous for this house. Y Lázaro llegó a ser muy respetado y famoso por esta casa. Now let's go back to the story. Ahora regresemos a la historia. Jesus was ministering on the east side of the Jordan River. Jesús estaba ministrando en la parte este del río Jordán. If you were riding an animal, Si tú ibas montado en un animal, he was at least 1 day's journey from Bethany. él estaba como mínimo a un viaje de un día de Betania. If you were walking, Sí. more time. Si ibas caminando, te ibas a tomar más tiempo. Well, Lazarus became sick, Bueno, Lázaro se enfermó, so much so that his sisters thought he was going to die. Se enfermó tanto, pero tanto, que sus hermanas pensaron que se iba a morir. So they sent the messenger, Así que enviaron un mensajero. go find Jesus Ve y encuentra a Jesús and tell him that his good friend Lazarus is sick unto death. y dile que su buen amigo Lázaro está enfermo de muerte. And he needs to come to Bethany immediately Y él necesita venir aquí a Betania inmediatamente so that our brother will live. para que nuestro hermano viva. Now, we as believers in Jesus, Ahora, nosotros como creyentes en Jesús, when you get sick, cuando tú te enfermas, he's probably the very first person you contact. él es probablemente la primera persona que tú contactarías. Like if you have to go by ambulance, Ahora, y si tú o tendrías que ir por ambulancia, you probably will pray on the way to the hospital. probablemente irías orando en camino hacia el hospital. And when you pray to your Lord Jesus, Y cuando tú le oras a tu Señor Jesús, there is no doubt in our mind no hay duda en nuestras mentes that your Jesus hears you de que tu Jesús te escucha and he will respond to you y que Él te va a responder a ti, because you know that he loves you. porque tú sabes que Él te ama, He wants the best for you, que Él quiere lo mejor para ti and he's able to take care of the sickness or the injury or the disease. y Él puede tomar control de cualquier herida, de cualquier enfermedad o de cualquier dolencia. There's no doubt in your mind. No hay ninguna duda en tu mente. Or the same was true for the sisters. Bueno, lo mismo era cierto para sus hermanas. There was no doubt in their mind that Jesus could heal their brother. No había ninguna duda en sus mentes de que Jesús podía sanar a su hermano. They had perhaps been eyewitnesses to other healings. Ellas muy probablemente habían sido testigos oculares de muchas otras sanidades. So there was no question whether Jesus was able to do it. Así que no había ningún cuestionamiento de si Jesús podía o no hacerlo. And no question that he would do it. Y no cuestionamiento de que él sí lo haría. So the messenger was sent. Así que enviaron al mensajero. But what the messenger did not know Pero lo que el mensajero no sabía, is that the very day he left to find Jesus, que el mismo día que él salió para encontrar a Jesús, Lazarus died. Lázaro murió.
And so the messenger found Jesus. Entonces el mensajero encontró a Jesús And he was ministering on that side of the Jordan River. y él estaba ministrando a ese lado del río Jordán. And then he told Jesus, your friend Lazarus is sick unto death. Y luego él le dijo a Jesús, oye, tu amigo Lázaro está enfermo de muerte. And so the sisters of Lazarus want you to come Y las hermanas de Lázaro quieren que tú vengas so that you can heal him. para que tú lo puedas sanar a él. But then Jesus made a statement to the messenger. Pero luego Jesús hace una declaración para ese mensajero, And to carry this message back to the sisters. para que él llevara ese mensaje a sus hermanas. Said, sir, Y le dijo, this sickness is not unto death. y él le dijo, Señor, esta enfermedad no es de muerte. But Jesus knew that Lazarus was already dead. Pero Jesús sabía que Lázaro ya había muerto. So the messenger became very happy and excited. Entonces el mensajero se fue bien contento y emocionado He went back to Bethany y regresó a Betania and he found the sisters. y encontró a las hermanas. I have good news. Les traigo buenas I noticias. found Jesus. Encontré a Jesús. And Jesus says, this sickness is not unto death. Y Jesús dice que esta enfermedad no es de muerte. And the sisters say, thank you for going. Y las hermanas le dijeron, gracias por haber ido. And thank you for giving the message to Jesus. Y gracias por haberle dado el mensaje a Jesús. But where is Jesus? Pero ¿dónde está Jesús? He didn't come with you? ¿Él no vino contigo? No, but he sent a message. No, pero él les envió este mensaje. And the message says that this sickness is not unto death. Y el mensaje es de que esta enfermedad no es de muerte. Well, thank you, but our brother is dead. Oh, bueno, muchas gracias, pero nuestro hermano ya murió. He died the day that you left. Él murió el día que tú te fuiste. Is Jesus coming later? ¿Y viene Jesús más tarde? I don't know. He didn't say. Yo no lo sé porque no me lo dijo. Well, even now, if Jesus is here, he could raise him. Aún ahora, si Jesús viene aquí, Jesús puede levantarlo. But did he say why he didn't come with you? ¿Dijo él el por qué no había venido contigo? No. No. And then Jesus stayed on the east side of the Jordan River for 2 more days. Y luego Jesús se quedó por 2 días en la parte este del río Jordán, Knowing that Lazarus was dead. sabiendo que su amigo Lázaro estaba muerto. The method of burial for Egyptian Jews was quite extensive. El método de enterrar a los egipcios judíos era bien largo. The ceremony went for 4 days. La ceremonia duraba 4 días. On the first day, El primer día, the day of death, el día de la muerte, the body was prepared. el cuerpo era preparado. The body was cut open, El cuerpo era abierto and the eyes were removed. y los ojos le eran sacados. The tongue was removed. La lengua le era sacada. The brain was removed. El cerebro le era sacado. The heart was removed. El corazón le era sacado. And the lungs were removed. Y los pulmones le eran sacados. And these organs were placed in a large pottery jar. Y estos órganos eran colocados en una jarra de barro grande. And they were stored in a liquid in the jar. Y ellos la guardaban
con un líquido que le echaban a esa jarra grande. The liquid is made up of wine, Y ese líquido estaba compuesto por vino, salt, sal, olive oil, aceite de oliva and honey. y miel. And this fluid then stored these organs. Y este fluido guardaba, preservaba estos órganos. And then it was sealed. Y luego eso era sellado. And it was later placed in the tomb. Y posteriormente era colocado en la tumba. Now, the body then was filled back up with the same type of fluid. Ahora, más adelante, luego, el cuerpo era llenado con la misma clase de fluido. The blood was drained La sangre le era sacada and then pumped back through the veins and the arteries and the cavities where the organs were with the fluid. y luego le inyectaban de alguna manera, le metían de alguna manera de todo la sangre que le habían sacado, era reemplazada por todo este fluido. And then the body was sewn back up. Y luego el cuerpo era cosido de nuevo. The body was then coated with a type of a tree gum. El cuerpo era lleno era puesto, se le ponían una especie de, what kind of? Kind of like from like a pine tree. Una especie como de aceite que sale del árbol del pino. Along with other type of spices and aromatic oils. Y junto con otra clase de especies y de otra clase de aceites de oliva. And then the body was wrapped just like a Egyptian mummy. Y luego el cuerpo era envuelto como si fuera una momia egipcia. And there was a cover over the face. Y le ponían como algo que le tapaba el rostro. And then the wrappings. Y luego la envolvían el resto del cuerpo. And there was another layer of gums. Y luego le colocaban otra capa de ese aceite, esa sustancia. And then another layer of linens. Y luego otra capa de esta tela. And then sometimes they had only 3 or 4 layers. Y luego, después de haberle colocado como unas 3 o 4 capas, haberlo envuelto en 3 o 4 capas. And sometimes many more. Y muchas, y algunas veces muchas capas más. Now, because the Egyptian Jews were wards of Rome, Ahora, debido a que los egipcios o judíos estaban sujetos a Roma, then burial was under the authority of Rome. entonces el entierro estaba bajo la autoridad de Roma. And the Roman official made very accurate records. Y los oficiales romanos tomaban registros bien precisos. Now, the Egyptian Jews did not have to pay taxes. Ahora, los judíos egipcios no tenían que pagar impuestos, But at death, they made up for it. pero, Yeah. pero para la muerte sí colocaban un impuesto, Because at death, the Romans demanded 3 taxes. porque a la muerte los romanos exigían 3 impuestos. A death tax, Un impuesto de muerte and the family had to pay these. y la familia tenía que pagarlo. A burial tax, Un impuesto de entierro and a witness tax. y un impuesto de testigo. When the Roman representative arrived at the grave, Cuando el representante romano llegaba allí a la tumba, the family had to pay this right then, la familia tenía que pagar allí mismo. or else burial would not continue. O si no, el entierro no continuaba. The representative who was sent for Lazarus' funeral, El representante que fue enviado para el funeral de Lázaro, his name was Cyrilius, su nombre fue Cerilius. and he was the court recorder
for the court of Pontius Pilate. Y él era el registrador de la corte de Poncio Pilato. So he was there to receive the taxes, Así que él estaba allí para recibir los impuestos and he was there to document the burial and to certify the burial. y él estaba allí para registrar todo lo del entierro y para certificarlo. And Cyrilius made a very accurate and detailed record of the funeral of Lazarus. Y Cerilius hizo un registro bien preciso y todo quedó bien registrado acerca de el entierro de Lázaro. Now, on the second day after death, Ahora, el segundo día después de la muerte, then family members who are from out of town will come and pay respect. entonces los miembros de la familia que vivían fuera de la ciudad venían a ofrecerle su respeto. On the third day, El tercer día, business partners, amigos de negocios, political figures, figuras políticas and maybe out of town friends, y de pronto amigos de fuera de la ciudad, they will come. ellos también venían. But then comes the fourth day. Pero luego llega el cuarto día. The fourth day is when the flesh on the body begins to decay. Entonces el cuarto día era el día donde la carne de el cuerpo comenzaba a deteriorarse And the body begins to smell. y el cuerpo comenzaba a oler feo. Now, the Egyptian Jews had a belief. Ahora, los judíos egipcios tenían una creencia. Now, this was not the belief of the typical Jew. Ahora, esta no era una creencia del judío típico. This was the belief of the Egyptian Jews. Esta era una creencia de los judíos egipcios. And they said this: Y ellos decían esto: God has the ability to raise the dead. Dios tiene la habilidad de resucitar los muertos. And if God chooses to, he can raise a person that's even have the fluid in them from the dead. Y si Dios lo decide, Él puede resucitar a una persona aunque ya tenga todos esos fluidos internos. But Pero once the body begins to decay, una vez el cuerpo comience ya a deteriorarse, on day 4, el día 4, even God himself cannot raise the dead. ni siquiera el mismísimo Dios podrá resucitar ese muerto. Cyrilius tells us that Lazarus had 18 layers of linen around him. Cerilius escribió que Lázaro tuvo 18 capas de esa tela envuelta en el cuerpo. This means a man who was this wide, when they finished, was this wide. Eso significó que un hombre que fuera de este tamaño, ¿sí? Cuando terminaron, ya era así, cuando le colocaron las 18. And the Egyptian Jewish tombs were different than the typical Jewish tomb. Y las tumbas egipcias judías eran diferentes de las tumbas típicas de los judíos. The tomb had 2 chambers. Esas tumbas tenían 2 cámaras. And if you go to Israel today Y si tú fueras a Israel hoy and you visit the tomb of Lazarus, y tú visitaras la tumba de Lázaro, you can still see this. tú todavía puedes ver esto. Okay, we'll take a picture looking down on top. Ok, vamos a hacer un dibujo mirando desde arriba, desde arriba. And then the opening is here. Ok, allí había como una abertura. And this is where a stone was placed in front of the opening.
allí era donde se colocaba una piedra, allí frente a esa abertura. There was a bench that was here. Oh, and the whole thing was 2 meters square. Ahora, todo esto era un cuadrado de 2 metros y aquí había una especie de banca. And this bottom one was 4 meters square. Y la que quedaba en la parte de abajo era de 4 metros cuadrados. On this shelf, the pottery jar was placed. Aquí en esta especie de banca, la jarra de barro era colocada. And then both of them were connected with stairs. And then it went back like this. Y luego ambas cámaras eran conectadas con una especie de gradas o escalas. And then on the bottom chamber, Y luego en la parte de abajo de la cámara, esta segunda cámara, there was a burial sarcophagus. había un sarcófago de entierro. Now we'll look at the side. Ahora, estamos viendo de lado. The top compartment is here. Ahora, el compartimiento de arriba es este. The shelf is here La banca está aquí. with the jar. Ahí está la olla o jarra. And the door would be right here. Y la puerta estaría por aquí. And then the stairs Y luego las escalas to the bottom chamber. para llegar a la cámara más baja. And then in that bottom chamber, the sarcophagus. Y luego en esa cámara más baja, aquí está el sarcófago. And the body is placed in this sarcophagus. Y el cuerpo era colocado aquí en este sarcófago. This is made of stone, Esto era hecho de piedra and it is 2 meters deep. y esto tenía una profundidad de 2 metros. Once the body is placed in, Una vez el cuerpo fuera colocado allí adentro, a stone lid is placed on top. era una tira de piedra, era colocada, una tapa de piedra era colocada encima And sealed with beeswax. y era sellada con cera de abeja. The body is placed down on day 4. El cuerpo era colocado aquí el día 4. And on day 4 is when Cyrilius makes the official documentation. Y el día 4 era cuando Cirilio hacía la documentación oficial. He places a seal on the lid, Él colocaba su sello aquí sobre la tapa and then the stone is put in front. y luego una piedra era colocada aquí enfrente. It is also sealed, También era sellada and he puts his seal again on the door. y él colocaba su sello nuevamente aquí sobre esta puerta. And so this is the entire system that the Egyptian Jews go through. Así que ese era todo el sistema por el cual los judíos egipcios tenían que atravesar. On day 4, when the decaying body is placed in the tomb, El día 4, cuando el cuerpo ya deteriorado era colocado dentro de esa tumba, on the day that they feel that even God could not raise the dead, en el día en el que ellos sentían que ni siquiera Dios podía resucitar a ese muerto, that is the day that Jesus arrives. ese fue el día que Jesús llegó. You know, many of us may have experienced something like this. Algunos de nosotros aquí de pronto hemos experimentado algo así como esto We pray. y nosotros oramos.
Jesus, I need you by 2 o'clock. Jesús, yo te necesito para las 2 de la tarde. 2 o'clock comes Y vienen las 2 and it passes. y pasan. Lord, I needed you by 2. Señor, yo te necesitaba a ti para las 2. Now it's 6 o'clock. Y ya son las 6. Where are you? ¿Dónde estás? You promised me that you would never leave me. Tú me prometiste de que tú nunca me dejarías. You promised me that anything you ask in my name, that will I do. Tú me has prometido que cualquier cosa que yo pidiera en tu nombre, tú lo harías. But where are you? Pero ¿a dónde estás? The sisters waited for Jesus to arrive for 4 days. Las hermanas esperaron por Jesús para que llegara por 4 días. He never showed up. Y nunca llegó. He never sent a message ahead. Nunca mandó un mensajero. He never even made an effort to come. Él ni siquiera hizo un esfuerzo para ir. And now, Y ahora, when it's too late, cuando ya está demasiado tarde, you show up. te apareces. And so I'm sure the sisters were quite hurt, perhaps even quite angry. Y yo me imagino que las hermanas estaban bien tristes y de pronto hasta bien con rabia. Jesus arrives. Jesús llegó. And the sisters say, "Thank you, Lord, for being here, Y las hermanas dijeron, gracias Señor por haber venido. but it's too late now." Pero ya está demasiado tarde. And Jesus says, "He will rise again." Y Jesús les dijo, ¿Él va a resucitar de nuevo? Lord, I know that. Sí, Señor, nosotras sabemos eso. I know that at the resurrection, he will rise again. Sí, nosotros sabemos que para el día de la resurrección, Él va a resucitar de nuevo. And Jesus says, "Hey, I am the resurrection." Y Jesús les dijo, oye, yo soy la resurrección. Okay. Oh, está bien. And so then they went to the tomb. Entonces, ellos fueron a la tumba. Cyrilius was already there. Cerilios ya estaba allí. And like we said, Lazarus was well known. Y como ya les dije, Lázaro era bien, pero bien conocido. And Cyrilius says that at that tomb, on that day, there were 3,000 people there for the funeral. Y Cerilio registró que ese día, allí en esa tumba, habían 3,000 personas que asistieron a ese funeral. And many of those people said, I thought he was Lazarus' friend. Y estoy seguro que muchas de esas personas dijeron, oye, yo pensaba que este era amigo de Lázaro. This man who had healed the eyes, Este hombre que sanaba ojos, had healed the disease, que sanaba enfermedades, cured the lepers. que curaba leprosos. Couldn't he even help his best friend? No pudo ni siquiera ayudar a su mejor amigo. Lazarus was dead Lázaro estaba muerto when they brought him into the box. cuando lo pusieron dentro de esa caja. He didn't know where the box was located. Él no sabía dónde estaba localizada esa caja. He was dead. Él estaba muerto. Now, the number of stairs that connects both chambers Ahora, el número de escalas que conectaban ambas cámaras, is 40 steps. 40, Yeah. eran 40 escalones. It represents the number of years of the wilderness wandering. Que representaba el número de años que estuvieron dando vueltas en el desierto. And so 40 stairs between here and here. Así que 40 escalones desde acá arriba hasta acá abajo. Now, Lazarus was wrapped with 18
18 layers. Ahora, Lázaro estaba envuelto con 18 capas de tela. He couldn't move his arms. Él no podía mover sus brazos. He couldn't bend his legs. Él no podía doblar sus rodillas. He couldn't move. Él no se podía mover. Plus, he had no organs. Además, no tenía estos órganos. Now let's read the second portion of Scripture. Ahora vamos a leer la segunda porción de la escritura. Same chapter, El mismo capítulo, verse 39 through 44. versículos 39 al 44. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Listen, I'm going to go to the bathroom real quick. But she's going to replace me just 2 minutes. All right. Hi, Andy. The stone was in place covering the opening. La piedra estaba en su lugar cubriendo la entrada. This stone weighed approximately 250 kilos. Esta piedra pesaba aproximadamente 250 kilos. And Jesus told a 14-year-old girl to remove it. Y Jesús le dijo a una niña de 14 años que la moviera. How many 14-year-old girls do you know could do that? ¿Cuántas niñas de 14 años que ustedes conozcan podrían hacer eso? And there's no indication that Jesus helped her. Y no hay ninguna indicación de que Jesús la hubiese ayudado. But someone did. Pero alguien lo hizo. So the stone was removed. Entonces removieron la piedra And then Jesus stood in front of the opening. y Jesús se puso de pie frente a la entrada. 3,000 witnesses, 3,000 testigos, including the representative of the Roman government. incluyendo a los representantes del gobierno romano. And then Jesus screamed with a loud voice, Y luego Jesús grita en voz alta, Lazarus, come forth. Lázaro, ven fuera. The very next verse tells us that Lazarus was now standing in the door. El siguiente versículo nos dice que ahora Lázaro estaba aquí parado en la puerta. And he still had the linen cloth. Y él todavía tenía esas envolturas de lino. So the one verse says, Lazarus, come forth. Entonces, en un versículo dice, Lázaro, ven fuera. The very next verse is that he's standing here. Y en el siguiente versículo, él ya está parado aquí. How did he get there? ¿Y cómo llegó allá? Jesus never just wiggled his nose and poof, something happened. Jesús nunca, él se tocó la nariz y algo sucedió. Jesus followed the laws of nature. Jesús siguió las leyes de la naturaleza. Lazarus was here. Lázaro estaba aquí. How did he get to there? ¿Cómo fue que llegó acá?
He had no idea where the box was located. Él no tenía ninguna idea dónde esa caja estaba localizada. He was totally immobilized. Él estaba totalmente inmovilizado. So, first of all, he had to get the lid off of the box. Así que primero que todo, él tenía que levantar la tapa de esa caja. How did he do that? ¿Y cómo lo hizo? He couldn't move his arms. Si no podía mover sus brazos. He couldn't bend his knees. Él no podía doblar sus rodillas. Maybe he pushed with his head. I don't know. De pronto él empujó la tapa con la cabeza, yo no sé. But then once you get out of the box, Pero una vez ya que hubiera salido de la caja, you have to find the stairs. tenía que encontrar las gradas. He doesn't have any eyes. Y él no tenía ojos. How is he going to find the stairs? ¿Cómo iba a encontrar las gradas? Plus, he was dead when he came down there. Además, cuando a él lo pusieron allí, ya estaba muerto. He has no idea where they're located. Él no tenía ninguna idea dónde esas gradas estaban localizadas. Now, how did he climb 40 stairs? Y ahora, ¿cómo fue que él escaló 40 escalones? Again, he could not move his knees. Nuevamente te digo, él no podía doblar sus rodillas. So maybe De pronto la subió así. maybe you jump up 2 stairs and then you fall back. De pronto él subía 2 y caía otra vez. And he has to do this all the way to the top. Y él tendría que haber hecho eso para llegar hasta acá arriba. Now, I'm a witness to this. Ahora, yo soy un testigo de esto. And I'm sure that there's those that out there that says, Jesus, what is wrong with you? Yo estoy seguro que afuera habían de aquellos que dicen, oye Jesús, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué hiciste? I was beginning to believe in you Yo ya estaba empezando a creer en ti with the great miracles and the great teaching. con todos esos grandes milagros y esas grandes enseñanzas. But now, standing in front of a tomb screaming at a dead man. Y ahora estás parado en la puerta de una tumba de un hombre muerto. Maybe something's wrong with your mind. De pronto tienes la cabeza un poquito desbarajustada. Of course, the Pharisees who were there, they were quite excited. Por supuesto que los fariseos que estaban allí, ellos sí estaban emocionados. It doesn't matter to us if he goes to prison, whether he's dead or goes to a mental institution. He's out of the way. Así que ellos estaban pensando, así que no me importa si lo van a meter a una institución mental, no me importa si va a la prisión o lo matan, lo que sea, pero ya está acabado, ya sale del camino. How long did it take Lazarus to go from there to there? ¿Cuánto tiempo se le tomó a Lázaro para pasar de aquí a acá? The Bible doesn't tell us, La Biblia no lo dice, but the official Roman records do. pero los registros oficiales romanos sí. Cyrilius tells us that from the time Jesus said, Lazarus, come forth, Cirilio escribió que desde el momento que Jesús dijo, a Lázaro ven fuera, until he appeared in the door of the upper chamber, hasta que apareció en la puerta de la cámara que estaba arriba, was 3.5 hours. pasaron 3 horas y media. And Jesus said nothing more. Y Jesús no dijo nada más. Did not call to him again, No lo llamó otra vez, nor did he give any instructions. no le dio ninguna otra instrucción. And during that 3.5 hours, Y durante esas 3 horas y media, that nothing was happening, donde nada estaba sucediendo, the people who were there
to come to the funeral Las personas que estaban allí, que habían venido al funeral, was reduced from 3,000 to less than 200. se redujeron de 3,000 a menos de 200. That's how many people left. Esas fueron toda la gran cantidad de gente que se fue. But those who stayed, Pero aquellos que se quedaron, they became eyewitnesses to one of the greatest miracles who has ever taken place. ellos llegaron a ser testigos oculares de uno de los más grandes milagros que Jesús haya llevado a cabo. When Lazarus appeared at the door, Cuando Lázaro apareció arriba en la puerta, he still had the bonds, the bandages around him. él todavía tenía esas ataduras a su alrededor. And then Jesus told the sisters and the friends and those who were there, Y luego Jesús le dijo a sus hermanas, a sus amigos y a los demás que estaban allí: now you loose him. ahora ustedes desátenlo. Jesus had done his job. Jesús había hecho su trabajo. He had given him life, Él le había dado a él la vida. had given him new eyes, Le había dado unos ojos nuevos. new breath with new lungs, Le había dado una nueva respiración, dándole pulmones nuevos, a new heart, un nuevo corazón, a new tongue to talk with, una nueva lengua para hablar, a new brain. un nuevo cerebro. Jesus had done all of this, Jesús había hecho todo esto as was his responsibility as God and Savior. como era su responsabilidad como su Dios y Salvador. But he talked to the friends and the family members to loose him from the bonds. Pero él le dijo a sus amigos, a sus hermanas y a los demás miembros de la familia que lo soltaran de esas ataduras. Some of you may have been privileged to lead people to the Lord. A muchos de ustedes de pronto han sido privilegiados de guiar a personas a que reciban al Señor. Maybe these people were very bad sinners, De pronto esas personas eran unos pecadores bien malos and they accepted Jesus. y aceptaron a Jesús. But 2 or 3 days later, Pero 2 y 3 días después, maybe their language slips de pronto la lengua se les resbaló and they start cursing as they have in the past. y comenzaron a maldecir y a decir palabras feas como decían en el pasado. Or they have a habit that they can't break. O de pronto ellos tenían un hábito que no habían podido deshacerse. Sometimes we would say, hey, you're a Christian now. You can't say that. Y nosotros algunas veces hemos dicho: oye, tú eres cristiano, tú no puedes decir eso. And you can't do that anymore. Tú no puedes hacer eso más. You're a Christian now. Porque ahora es que eres cristiano. Jesus told the friends and the neighbors, you loose him. Jesús le dijo a los amigos y a los vecinos: ustedes desátenlo. It is our responsibility. Es nuestra responsabilidad. There will be those who come through these doors Van a haber aquellos que van a entrar por esa puerta, that are brand new babes in Christ. que van a ser unos bebitos en Cristo. Their past life was not good. Su vida pasada era buena. And they went through and are going through tremendous struggles. Y ellos están atravesando muy probablemente tremendas luchas. They're bound up. Están atados. They can't move No se pueden mover and don't know what to do. y no saben qué hacer. That's where it's our responsibility. Esa es ahora nuestra responsabilidad. Now,
You can't take a chainsaw and Ahora, tú no puedes coger una sierra y simplemente cortarle eso, you'll destroy the person. porque va a destruir la persona. Each one has to be removed individually. Cada capa de esa tiene que ser quitada individualmente. And that takes patience. Y eso se necesita paciencia. Something that many Christians don't have. Algo que muchos cristianos no tienen o tenemos. We lose patience with these new believers. Nosotros perdemos la paciencia con estos nuevos creyentes. Can't you understand? ¿Acaso no entendés? Didn't you hear what I told you? ¿Acaso no me escuchaste lo que te dije? No. No. Has to be removed one at a time. Tiene que ser quitada una a la vez. In our ministry to Egypt, En nuestro ministerio a Egipto, some of the people that come in to the Lord algunas de las personas que han venido al Señor have a tremendous amount of baggage. tienen una tremenda cantidad de paquetes. Islam binds them up so tight you can't even breathe. El islamismo los ha llenado, cargado, amarrado con tanto que no pueden ni siquiera respirar. And we have to take the time Y nosotros tenemos que tomarnos el tiempo to remove that bondage one at a time. de quitarles esas ataduras una a la vez. It may take a week, De pronto podrá tomarse una semana a month, o un mes a year, o un año, 8 years, 8 años, 10 years 10 años to remove all of it because there's been so much bondage. de quitarle todo eso porque ellos han venido con tanta atadura, But it will be successful. pero va a ser exitoso. Lazarus was resurrected. Lázaro fue resucitado. The bonds were removed. Las ataduras fueron quitadas. Lazarus joined with Barnabas to establish the church of Cyprus. Y Lázaro se unió con Bernabé para establecer la iglesia de Chipre In his new life, en su nueva vida. he was there for 3 years, Él estuvo allí por 3 años and then he went to Marseille, France, y luego él fue a Marsella, Francia. and there he established the church of Marseille. Y luego él estableció allá la iglesia de Marsella, A church that became a lighthouse in all of Europe. una iglesia que se volvió un faro para toda Europa. A church that sent out more than 300 missionaries as far as Russia to the east and Spain to the west. Una iglesia que mandó más de 300 misioneros tan lejos como a Rusia, por el este y por el sur a España. But it never would have happened had not Jesus did his job. Pero eso nunca hubiera sucedido si Jesús no hubiera hecho su trabajo Of raising him from death to life. de resucitarlo de la muerte a la vida. And then the friends and the relatives and the companions doing their job. Y luego de sus amigos, sus parientes, sus vecinos, haber hecho su parte Of releasing him of his bandages. de quitarle cada una de esas ataduras. We have a great responsibility. Nosotros tenemos una gran responsabilidad And the responsibility that God has given us y la responsabilidad que Dios nos ha dado is just as great as renewal is. es tan grandiosa como lo es la renovación. Now, Jesus' job assures eternal life. Ahora, el trabajo de Jesús es asegurarnos la vida eterna. Our job Nuestro trabajo guarantees peace in this life.
es garantizarle paz en esta vida. Pastor, Pastor, thank you. muchas gracias. Vamos a orar para terminar, pidiendo al Señor que en su gracia nos ayude a poder bendecir las personas a las que Jesús les ha dado vida eterna. Como lo acabamos de escuchar, no es fácil, es de paciencia, mucha. Pero así como el Señor la ha tenido con nosotros, que en su gracia podamos tenerla con esas personas. Padre, te rogamos en el bendito nombre de Jesús, que nos ayudes, oh Dios de la gloria, a ver el poder de la resurrección y la vida en favor de nuestros seres queridos, aquellos que han muerto, aquellos que están separados de ti, bendito Padre de gloria, aquellos que no caminan de tu mano, que no tienen vida, Señor, y que a nosotros nos ha parecido imposible hasta el día de hoy, bendito Dios de la gloria. Te rogamos que en tu gracia, Señor, tú puedas traer resurrección a esas vidas, que el poder de la resurrección visite nuestros seres queridos, visite nuestros amigos, Señor, visite, Padre de la gloria, nuestras familias, oh Dios de los cielos, que el poder de la resurrección y la vida pueda venir a tocar esas personas. Hemos esperado por años, oh Dios de la gloria, que muchos de ellos vengan al conocimiento tuyo, vengan al camino de la verdad, Señor. Pero nosotros seguimos creyendo que tú tienes el poder de resucitarlos, que tú tienes el poder de traer vida, Señor. Y una vez lo hagas, danos la gracia de tener la paciencia, la sabiduría, el favor para que ellos puedan ser desatados y puedan cumplir el propósito con el que tú los creaste. Oramos por ellos, Señor. Vamos, presentemos delante de Jesús todos aquellos que estamos viendo como imposibles, aquellos que todavía no los vemos caminando de la mano de Jesús. Pongámoslos por nombre propio delante de su presencia y pidamos al Señor que en su bendita gracia ellos puedan venir al conocimiento de la verdad, venir al conocimiento del Dios Todopoderoso. Padre, rogamos en esta hora, Señor, que el poder de la resurrección tuya visite nuestros seres queridos, visite, Señor Dios de la gloria, nuestras familias, visite, Padre celestial, oh Dios de la gloria, esos familiares nuestros que están lejos de ti, Padre, lo que ha sido imposible. Bendito Dios, aún muchos de nosotros hemos podido perder esperanza de que algo va a suceder, como estas dos hermanas que perdieron su esperanza después de 4 días, Dios de la gloria. Ayúdanos a confiar, Señor, a saber que tú tienes ese poder, bendito Dios y Padre de gloria. Nada es imposible para ti. Al que cree, todo le es posible. Ayúdanos a creer, Señor, bendito Dios de los cielos, y a ver el poder de la resurrección viniendo sobre nuestros seres queridos, Padre. Por tu gracia, Señor, visítanos. Aún esas situaciones que hemos visto que son imposibles, Padre, imposibles, Señor, que podamos ver el poder de la resurrección y la vida, Dios y Rey de los cielos. Que podamos ver el poder glorioso de tu grandeza en medio de nosotros, Padre. Por tu gracia, Señor, nosotros lo rogamos de todo corazón.